propiamente dicho, sino que hay que mirar lo más general. Lo primero que hay que comprender es que el cepo como método es inmoral, porque básicamente implica una restricción a las libertades individuales y a la libertad de disponer del fruto de tu trabajo. Es decir, si vos trabajás y te ganás tu dinero honestamente, uno tendría que poder disponer del mismo libremente. Claro, Bueno, el gobierno dice no. Vos vas a comprar solo lo que yo te dejo que compres. Si vos querés comprar dólares, yo no te voy a dejar comprar más que $200. Es más, y si vos gastás cosas que son en dólares, como no vas a gastar más de $200, en realidad vas a acumular y solamente vas a poder comprar físico el remanente nada más. Lo primero que hay que entender es que es una medida autoritaria, es una medida que restringe las libertades individuales. Pero además es una medida que se construye, se diseña básicamente para aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Es decir, que para que vos no puedas comprar dólares, que te quedes en pesos y en ese sentido, digamos, ampliar la base del impuesto inflacionario, porque la base del impuesto inflacionario es la demanda de dinero. Donde el impuesto inflacionario tiene varios problemas, no solo que es un impuesto altamente regresivo y que golpea sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, claro. sino que además el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado. Por lo tanto, es un impuesto también, o sea, te diría que es un delito, por decirlo de Exacto. alguna manera. ¿Por qué? Porque es un impuesto que te lo cobran de manera no legislada. Con lo cual Ujú. eso ya de por sí es muy grave. Ahora, una vez que uno entiende que la medida es inmoral, que la medida es un robo, ahora puede empezar a entrar en las cuestiones técnicas. ¿Qué es lo importante, digo, al entrar a la cuestión y tallar la cuestión técnica? Es que en el fondo es una devaluación. Porque, ¿qué es lo que hace, digamos, una devaluación, un salto en el tipo de cambio? Es que en realidad, cuando vos tenés un exceso de demanda de divisas, el precio del dólar sube. Bueno, ¿y para qué sube el precio del dólar? Sube para justamente bajar ese exceso de demanda. Bueno, esta medida, que es una forma de bajar la demanda a trompadas, o sea, bien de cavernícola, es como que vinieran los hermanos Macanas y salieran a pegarles garrotazos en la cabeza a la gente para que no compre dólares. Y yo sé que causa gracia, pero es así de Es así. cavernícola. Ujú. Lo que vos tenés es que es una forma de devaluar sin tocar el tipo de cambio, por decirlo de alguna manera. Es decir, para tenerlos. O sea, es en el fondo reconocer que el tipo de cambio oficial, Mm. determinado por el gobierno de científicos que decían que era recontra alto, claramente no lo es. No lo es. Una pregunta. Esto Sí. significa, yo venía pensando sin saber, digo, ¿esto no significará que mañana el blue está mucho más alto de lo que estaba hoy? Bueno, lo que, digamos, hay que ver todavía cómo procesa, digamos, la información del mercado. Lo que pasa es que si evidentemente va a haber menos dólares, digo, el blue tendría que subir tarde o temprano. Después entramos en los efectos, digamos, de tal o cual mercado. De última, lo que vos tenés con estas restricciones, si vos querés, es que en el fondo lo que hace es como que vos tendrías, ponerle el tipo de cambio viajando en una tendencia. Cuando te ponen estas restricciones, lo que hacen es bajarte, hacer un escalón hacia abajo de la Ujú, tendencia, ujú. pero si vos no modificás lo fundamental, que es lo que es el exceso de oferta de pesos, que es el peso el que está perdiendo valor y que todos los precios expresados en unidades monetarias están subiendo, Suben. claro, tarde o temprano va a subir, entonces vos podés conseguir algún efecto de corto plazo, pero digo, después sigue.
Entonces, digo, señalo esto porque vos viste que hace unos días estaban los economistas oficialistas diciendo que el tipo de cambio era el correcto, como si alguien pudiera hacer ese cálculo. Pero no solo eso, sino que decían que era el momento para estar en el peso y todas esas cosas. Y la realidad es que vos acabás de tener una devaluación. Obvio, claro, no lo ves en el tipo de cambio, pero digo, poner una restricción más. Es decir, la cuenta es, che, escuchame una cosa, si vos levantar las restricciones, ¿cuál es el tipo de cambio? ¿Más alto o más bajo? Listo, Dios, o sea, no resiste ningún Claro, no análisis. resiste. O sea, digo, se volvieron a equivocar. El día que vos pones una restricción es porque, diga, claramente se volvieron a equivocar. Lo que pasa es que el problema acá es la gente del equipo económico. Digo, la señora Cecilia Todesca y el señor Culfas creen que ellos saben cuál es el tipo de cambio de equilibrio de la economía. Exacto. Entonces, digamos, ellos agarran y determinan cuál es. Entonces, y como la realidad no les da la razón, lo resuelven a garrotazos. Ese es otro de los problemas. Después, cuando hablan de un plan y todas esas cosas, siempre los planes de estabilización o el plan que vos hagas, tiene que tener justamente una cuestión que haga a la confianza. Ahora la pregunta es, digo, igual debería ser consistente, cosa que este plan no es, ¿no? Pero, Dios, aun cuando en la cabeza de Guzmán hubiera un plan consistente, el problema es que no es creíble. Digo, hace 3 días dijo exactamente lo contrario, que no iban a poner más restricciones en el mercado de cambio. Así es. Y hoy te encontrás con que hay más restricciones en el mercado de cambios. Es decir, te volvió a mentir, es un mentiroso sistemático. Compulsivo. Con lo cual, claro, compulsivo, ahí está, esa me gustó más. No Entonces, puede, me no puede parece que, evitarlo. claro, entonces me parece que ahí tenemos un punto para nada menor en cuanto a lo que es el tema del tema cambiario. Ahora, la realidad es que Argentina va a seguir teniendo déficit fiscal. Argentina va a tener un déficit fiscal al tipo de cambio actual equivalente a 30.000 millones de dólares. Y el cuasi fiscal va a ser en torno a 10.000 millones de dólares. Entonces vos tenés, y eso lo van a financiar con emisión monetaria, es el equivalente a 40.000 millones de dólares. Vos además tenés pasivos monetarios entre base monetaria y LELIX por 70.000 millones de dólares. Entonces tenés 110.000 millones de dólares de un lado contra las reservas, que es Bueno, que eso te dando estas quería decir. restricciones yo me imagino que deben estar tendiendo a cero. A Entonces, cero, ¿cuál ese es es el el tipo problema. de... Se han quedado sin nada. Claro, entonces cuando vos haces esa relación entre pasivos monetarios presentes y futuros contra las reservas, te da que el tipo de cambio se tiene que multiplicar por una cantidad enorme, con lo cual estamos a las puertas de la hiper. O sea, lo único que están haciendo es meter restricciones para evitar lo inevitable y que cuando esto explote, Diego, va a tener muchísima más fuerza. De hecho, fíjate, el dato de inflación que viene va a estar en torno al 3%. Ujú. Ahora, 3%, pero con el 70% del índice frisado, eso es una inflación de 10. Eso anualizado te da 210%, 215. O sea, Hiper, estamos en hiper. hiper, estamos en hiper. O sea, ¿sabes cuándo se va a dar cuenta la gente? Cuando abran la cuarentena y la gente empiece, digo, que va a ser tremendo, porque cuando la gente se dé cuenta, tome un orden de magnitud de lo empobrecida que está, esto se va a poner muy feo, porque una cosa es que vos estés encerrado en tu casa, comiendo, tomando cosas que están alineadas con el tipo de cambio oficial, Ujú. y otra cosa tenés además las tarifas pisadas, tenés precios controlados para los bienes de primera necesidad que estás consumiendo hoy. Entonces vos no te das cuenta de lo que está pasando. Y en el resto de las cosas, como vos no vas a estar gastando, no te das cuenta de lo empobrecido que estamos. Y entonces cuando alguien tome, cuando caiga el velo
Mm. Digo, va a quedar en evidencia el empobrecimiento que hemos tenido y eso, digamos, va a ser muy fuerte. Y cuando Ujú. además hagas eso, no solo que vas a tener conciencia de eso, sino que además los precios se van a empezar a mover.